Y en algún punto, Pi, con las pocas fuerzas que le quedan, logra pisar tierra después de 7 meses varado en el océano. Richard Parker sale del bote a estirarse. Pi lo observa con atención, quizás se mirarían por última vez. Pero el tigre simplemente elige seguir su camino. Pi llora desconsoladamente al saber que el ser que lo mantuvo con vida todo ese tiempo se fue sin mirar atrás. Pi es un pequeño muchacho de la India con una familia acomodada. El nombre de Pi no viene exactamente de la circunferencia matemática, sino que proviene de piscine o piscina. Su padre le puso ese nombre en honor a su mejor amigo, que tenía una fascinación por nadar en cualquier piscina que se le atravesara. Obviamente ese nombre destacó muchas burlas en el colegio, a lo cual Pi supo lidiar inteligentemente hasta ganarse el respeto de todos sus compañeros. Al ir creciendo empezó a conocer diferentes religiones, la hindú, la judía y la católica, y con el tiempo empezó a notar algo extraño. Todas parecían hablar de lo mismo, aunque ninguna lo dijera igual. Y es esta idea la que hace que Pi tenga su fe en todas ellas. A lo cual su padre, ateo desde siempre, le explica que creer en todo al mismo tiempo es como no creer en nada. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Realmente tiene algún sentido? Un día, Pi, tratando de empatizar con Richard Parker, empieza a llamarlo para darle de comer, creyendo que podría ser su amigo. El tigre lo mira sigilosamente como mirando a una presa, hasta que por un momento su padre aparece para salvarlo. Pi queda pasmado por los regaños de su padre, quien le explica que ese tigre no es su amigo y nunca lo será. Y para comprobarlo lo ponen junto a una cabra, y bueno, ya saben lo que pasó. Y es esta misma escena que lo marcaría profundamente, ya que al ir creciendo nos cuenta que perdió todo el sentido de su propósito. Quiero hacer un alto aquí. Pi creía absolutamente en todo, los dioses hindúes, Jesús, el Torá, pero en algún punto aceptó todas estas religiones sin cuestionarse, sin poner límites, pensando que creer en todo sin elegir sería lo correcto. Y en este punto el tigre representaría una nueva creencia, una creencia que no se cuestionó, porque simplemente era una más, ignorando toda clase de peligro, pero al darse cuenta de que casi pierde la vida, reflexiona que todo lo que pensaba hasta ese momento estaba equivocado, y es por esa razón que Pi ya no le ve sentido a su propósito, porque el descubrir que lo que te sostuvo no era tan firme como pensabas, es una de las crisis más profundas que puede vivir una persona. Pero ¿cómo es la vida que en esta etapa de crisis encontraría un nuevo propósito? El amor. Pero no duraría mucho, ya que su familia sufriría una crisis que lo obligaría a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Pi se despide de su amada prometiendo volver por ella, sin saber que este viaje lo obligaría a poner en duda todo lo que él cree. El terreno no era de ellos, sin embargo los animales sí, así que se dirigen en barco buscando un mejor futuro, y es en este mismo viaje que surgen varios problemas. Al ser vegetarianos no pueden comer carne, y al parecer a este cocinero poco le importaba, ofendiendo así a la madre de Pi. El señor Patel, enfurecido, casi se va a los golpes con el cocinero, pero uno de los pasajeros practicantes del budismo y también vegetariano les ofrece un guiso para que puedan saciar su hambre. Acuérdense de este hombre que será muy importante. 4 días después, al pasar por las fosas de las Marianas, el lugar más profundo del océano, Pi escucha una tormenta y, cegado por la curiosidad, sale a ver tal espectáculo. Pero la tormenta era tan fuerte que hace que todo el mar sucumba al barco. Pi, preocupado por su familia, trata de ir por ellos antes de que todo el barco se hunda, pero lamentablemente el agua ya había entrado a sus habitaciones. Pi, buscando ayuda, solo es empujado a un bote para que así se pueda salvar, mientras ve cómo los animales que tanto amaba su padre huyen tratando de salvarse. Una cebra cae al bote por casualidad, pero en el trayecto se lastima una de sus patas. Estando ya en el bote, ve cómo el barco que los iba a llevar a una mejor vida se hunde con su madre, padre y hermano dentro. Pi jamás volvería a ser el mismo después de esto. Y ya con el mar más calmado, ve que no solo la cebra lo acompaña, sino una hiena mareada que estaba oculta entre las provisiones. Pi trata de esquivarla y mientras lo hacía ve a lo lejos a un orangután que curiosamente entiende a Pi cuando le pregunta ¿dónde está tu bebé? A lo que el orangután solo mira el océano. Quiero que recuerdes esto porque todo tendrá sentido después. Pasando las horas, la hiena comenzó a sentir hambre y aprovechando que la cebra no podía moverse, empezó a comérsela poco a poco, ante los gritos de un Pi desconsolado y una orangután asustada. Luego de un tiempo, la misma hiena no logra saciarse, así que trata de atacar al orangután, a lo cual ésta logra derribarla. Pero bastó solo un momento de distracción para que la hiena vuelva a atacar, acabando con la vida de todos los animales que se encontraban en el bote. Pi, desconsolado, saca su cuchillo dispuesto a descargar toda su furia contra la hiena. Y es en ese instante que aparece Richard Parker, que en todo este momento estaba oculto, acabando así con la vida de este animal. Pi entra en pánico, no sabe qué hacer, así que solo trata de mantenerse alejado del bote. Richard Parker no es un compañero más, es una bestia que solo quiere comer, y en este caso la única comida que tiene a su alcance es Pi. De esta manera, Pi trata de mantener la calma y busca maneras para sobrevivir. El judaísmo jugó un papel importante en esta etapa,
ya que gracias a esa disciplina podía orar constantemente y sentirse mejor consigo mismo, llegando a almacenar algo de lluvia, haciendo un ancla para los mareos o incluso cazando peces para alimentar así a Richard Parker y que no se lo coma él. Pero muy pronto todo este plan se derrumba fácilmente, y en una ocasión Pi tiene la oportunidad de acabar con el tigre, a lo cual mirándose ambos fijamente a los ojos, se ve reflejado el mismo miedo que él siente, el de haberlo perdido todo, el de no tener la certeza si logrará sobrevivir. Así que aprovechando que está en el bote, logra sacar todas las provisiones posibles y decide ayudar al tigre a subir de nuevo. Los días seguían pasando y Pi cada vez empezaba a perder la esperanza de todo lo que creía, hasta que de la nada un cúmulo de peces brota del mar. Quizás huían de un depredador o quizás era una señal para que no se rendiera fácilmente. Un pez inmenso cae en el bote y tanto Pi como Richard Parker luchan por él. Esta es la clave para la desesperación que está sintiendo nuestro amigo. Este logra ahuyentar al tigre haciendo que se conforme con todos los peces pequeños. Pi, vegano desde su nacimiento, prueba por primera vez la carne de un animal, rompiendo así una de las creencias más importantes de su vida. Verán, en el hinduismo, Vishnu es el dios preservador del universo, el protector de toda la existencia. Uno de sus avatares es Matsya, quien se manifiesta en la forma de un pez y cuya misión es cuidar y salvar a la humanidad cuando todo parece perdido. Al comerlo, Pi no solo se alimenta de un ser sagrado, sino que rompe profundamente una idea ya establecida. Devora simbólicamente aquello que debía protegerlo, y no porque él quisiese, sino porque necesita seguir viviendo. Pi entendió ahí algo irreversible. Debe traicionar aquello que en su momento fue lo más importante para él, si aún quiere permanecer con vida. Pi, cansado de tener que pelear con el tigre siempre, trata de domesticarlo a su manera, y poco a poco va entendiendo que Richard Parker, más que una amenaza, es un hermano, huérfanos del mismo padre, criados en un zoológico. Richard Parker no solo representa una bestia feroz, le da un propósito para seguir viviendo, le da un motivo para estar alerta ante cualquier peligro, le da una compañía en la vasta soledad del mar, y esto es lo que mantiene con vida a Pi. Con el tiempo ya no logra diferenciar entre la realidad o sus sueños. El mismo mar parece hundirlo en sus pensamientos, en sus recuerdos y en las personas que más extraña. Y al parecer Richard Parker también lo experimenta. Una tormenta sorpresiva los arrasa con tanta ferocidad que Pi piensa que es Dios manifestándose ante él. Una luz brillante nace entre las nubes grises, así que Pi trata de que Richard Parker vea a su Dios. Pero en vez de sorprenderse, Richard Parker solo lucha por su vida. Es ahí que Pi pierde toda la esperanza, reclamándole a Dios el porqué de su situación. Si él siempre tuvo fe en él, ¿qué más quiere?, le preguntaba. Sin respuestas, Pi busca resguardarse en el bote junto a Richard Parker cansado de luchar. Cuando todo parecía en calma, ambos están a punto de desvanecerse. No tienen fuerzas para seguir, y Pi lo único que hace es mirar al cielo y decirle a su familia que muy pronto estarían juntos. Aunque los planes de Dios no siempre son los que uno piensa. Curiosamente, esa tormenta ayudó a que el bote se dirigiera hacia una isla cuyas raíces eran comestibles, el agua cristalina y habitada nada más y nada menos que por suricatas. Mientras ambos se dan un festín después de tanta tragedia, algo siniestro se ocultaba en aquella isla. De noche todas las suricatas subían a protegerse a los árboles. Richard Parker huía rápidamente hacia el bote y es ahí que nos damos cuenta de que la isla estaba viva. Era un lugar que consumía todo lo que habitaba. De día le ofrecía alimento y estabilidad, pero de noche se lo quitaba todo. Pi pensaba que podía quedarse más tiempo, pero lo más probable es que terminaría solo y olvidado. Así que al día siguiente, y empacando provisiones, llama a Richard Parker y juntos vuelven a adentrarse al mar nuevamente. Y a pesar de que Pi perdía las fuerzas, estaba seguro de que Dios lo vigilaba. Aunque parecía indiferente a sus plegarias, Dios lo vigilaba. Y cuando perdió las esperanzas de sobrevivir, Dios lo dejó descansar y le dio una señal para que vuelva a continuar su viaje. Cuando llegó a las costas mexicanas, un Pi débil logra encontrar tierra y arrastrando el bote con miedo de soltarlo, da sus últimos esfuerzos. Richard Parker se adelantó, algo débil siguió su camino. Por un momento se detuvo a observar la jungla. Pi creía que voltearía a verlo por última vez, pero esto simplemente no ocurrió. Luego de un tiempo, unos aldeanos llegan para auxiliarlo y muy en el fondo Pi llora, no solo por la emoción de haber sido salvado, sino por la tristeza de que Richard Parker se fue sin despedirse. El mismo compañero que lo mantuvo vivo durante todo el viaje se fue sin mirar atrás. Pi, ya de adulto, reflexiona y acepta que su padre tenía razón. El tigre nunca fue su amigo, pero muy en el fondo sentía lo contrario. Creía haber encontrado sentimientos en Richard Parker, pero al ver su situación, la pérdida de sus padres, hermano, el zoológico y el amor que había encontrado, quizás la vida se resume en una cosa: aprender a soltar. Pero sin embargo, lo que siempre duele más es no tener la oportunidad de despedirse.
Sin embargo, su padre sí se equivocó en algo. Creer en todo al mismo tiempo no siempre significa creer en nada, sino que significa darle sentido a un mismo Dios que se representa en diferentes formas. Estando más tranquilo, unos hombres japoneses visitan a Pi en el hospital. Al ser el único sobreviviente del naufragio, tratan de investigar por qué se hundió el barco. Pi cuenta toda su historia, pero como era obvio, estos no le creen. Quieren algo sólido, algo realista, algo que realmente puedan creer. Así que Pi cuenta otra versión. Quedaron 4 sobrevivientes en el bote: el cocinero, que era un ser despreciable, su madre, que se salvó de milagro, y el marinero budista, que lamentablemente se había lastimado una pierna al llegar al bote. Todos veían que este último sufría, y a pesar de que intentaron ayudarlo, su pierna se pudrió y murió. Luego el cocinero atrapa un pez enorme utilizando la carne del marinero como carnada. Esto no le gustó a la madre de Pi, que lo llamaría monstruo, y empezarían a discutir. Día después, Pi comete un error dejando ir una tortuga, lo que hace que el cocinero lo golpee duramente, dejándolo casi inconsciente. La madre, al ver esto, se lanza contra el cocinero, a lo que este reacciona matándola con un cuchillo. Pi no pudo hacer nada, quedándose atónito ante lo que veía, y en un descuido el mismo Pi agarra el cuchillo y se lanza sobre el cocinero para hacerle lo mismo que le hizo su madre. De esta manera se quedó solo en el bote, navegando sobre el océano Pacífico, luchando por sobrevivir. Un Pi más adulto le dice a su amigo que le ha contado 2 historias. Ahora es su turno de decidir qué historia creer.